Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yajaira Saray Belloso Sánchez. Estoy estudiando la licenciatura en Cultura Física y Deportes en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de UDG. Muy bien, pues hoy vamos a hablar sobre la Ley Federal del Derecho de Autor en México, unos puntos a resaltar y algunas otras cuestiones como ejemplos. Y pues bueno, entonces comenzamos. Vamos a iniciar un poco con la introducción y me gustó poner las reglas generales al inicio porque es lo que te introduce básicamente a los derechos de autor, ¿sí? Aquí el artículo 11 es muy importante ya que nos habla de que el Estado va a estar del lado tuyo como creador. Es decir, que te va a brindar protección para que tú goces de las prerrogativas y privilegios de tu propia obra, ¿sí? Ya sea monetario, ya sea lo popular, etcétera, pero que tú mismo como autor lo goces. Y el artículo 12 nos recuerda que el autor va a ser esa persona física que haya creado la obra, ¿sí? Aquí no podemos poner el pretexto de que es que, no sé, mi padre hizo este juguete, pero me nombró a mi autor, lo siento. No va a ser así porque tu papá es el autor original. Muy bien, los contenidos que vamos a abordar son los siguientes: las reglas generales para adentrarnos un poco más al tema, derechos morales, la divulgación, duración de derechos de autor y la posibilidad de heredarlos. Yéndonos ahora al contenido número 2, que son los derechos morales, puse aquí los artículos que me parecen muy relevantes, que es el artículo 18, el cual nos menciona que el autor va a ser el único titular de la obra, mientras éste siga con vida. Y el artículo 19 nos dice que se va a unir el derecho moral al autor. Esto quiere decir que no va a ser ahora sí que irrenunciable, o en otras palabras, no puedes quitarte tus derechos como autor una vez que los hayas reclamado. La divulgación de las obras. Muy bien, pues aquí el artículo 16 nos dice que la obra va a poder hacerse de conocimiento público, ¿sí? Una vez que tú registres tu derecho como autor, ¿sí? Vas a poder hacer lo siguiente: la divulgación. Este es un acto de hacer accesible una obra. Es por eso que puse esta imagen, porque ahora vemos todo este tipo de contenido en las redes sociales, en plataformas digitales. Claramente existen todavía los libros y podemos observarlos ahí, pero ahora es más fácil tener un teléfono a la mano y tener accesibilidad total a toda la información de distintos autores. Y por supuesto, esto significa que también la publicación va a poder ser reproducida, ¿sí? Puesta a la disposición del público, que es como en el caso anterior, que aunque sea en las redes sociales puedes ver una obra literaria, escrita o visual simplemente. También encontramos aquí la comunicación pública, que es básicamente el acto de el alcance general, ver qué tanta gente llega a tu obra, llega a leerlo, llega a verlo, etc. Y aquí tenemos el artículo 17 que nos habla que las obras protegidas deberán tener la expresión de derechos reservados, que normalmente se pone así una C adentro de un circulito, después de el nombre completo, dirección del titular y el año de la primera publicación. De esto yo no tenía idea. En la duración de derechos de autor, el derecho patrimonial va a estar vigente durante la vida de este y 100 años después de su muerte. Pero, en dado caso de que le haya ayudado a alguien, que se le llama coautor, pues se va a contar sus 100 años después a partir de la última muerte del coautor, ¿sí? Esto quiere decir que si uno de 5 autores muere, no se va a contar ya los 100 años, se va a contar hasta que el último muera, ¿sí? Hasta que ya no haya ningún autor, ningún coautor. Eso es algo totalmente impresionante y que me llamó mucho la atención. Aquí tenemos los derechos patrimoniales. El artículo 24 nos habla precisamente de que el autor va a poder explotar de manera exclusiva, como se le pegue la gana, sus obras, ¿sí? O de autorizar a otros su explotación, pero ya depende de cada autor. En el artículo 25 nos dice que el titular del derecho patrimonial es el autor, ¿sí? Él va a definir quién o quiénes se quedan con la obra que él escribió o con las regalías que éste llegase a tener. Y por supuesto el artículo 27 nos habla de que los titulares de los derechos patrimoniales van a poder autorizar o prohibir la reproducción, publicación, edición, fijación, copias, ejemplares,
la transmisión pública o la difusión de estas obras. Es por eso que puse una imagen de La Noche Estrellada de Van Gogh, que lo podemos ver en muchísimos lugares, ¿sí? Mucha gente lo vende, mucha gente lo reproduce y lo vende. Esto es porque esta persona dio permiso para hacerlo. O si bien no dio permiso, ya se cumplió el plazo para poder distribuirlo y lucrar con este. Yo quiero poner un ejemplo después de todo lo que vimos de Michael Jackson. Michael Jackson trabajó con una compañía que se llama Sonic Music. Él fue un artista de su época, de una talla internacional, mejor conocido como el rey del pop. Sony Music es una discografía muy popular, que en aquel momento no sabemos en qué se metió Michael Jackson con algunos contratos que Sony abarcó más del 50% de las ganancias de la música de Michael Jackson, ya que subió muchos álbumes muy populares, muy famosos en su época, que recaudaron más de millones de dólares. Entonces Michael Jackson se quedaba con menos ganancias y eso es lo que ya estaba molesto, ya estaba cansado. Él estaba haciendo trato con otras discografías, pero no podía porque toda la música le pertenecía a Sonic Music. Si bien en los conciertos podía cantarlas, pero Sony se quedaba con parte del dinero de las giras de Michael Jackson. Eso es algo muy fuerte, pues Michael ya tiene herederos y Michael ya falleció. Es por eso que ahora no sabemos cómo es que se modificó el contrato, pero Sony ahora cuenta con el 50% de las ganancias de la música de Michael y el 50% restante se queda con los herederos. Ellos pueden modificar, hacer lo que quieran con el dinero que se les da, pero no pueden hacer nada con la música de su padre. Sin duda fue un tema muy interesante de ver, muy interesante de analizar y de ejemplificar, nada más y nada menos con un artista de talla internacional. Muchas gracias por tu atención, espero te haya gustado y te haya servido de algo. Nos vemos.